¿Quién vive? Cristo. Dios los bendiga. Bienvenidos a este hermoso proceso de consagración a San José que estamos realizando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo los invito que ahí donde estén, si tienen la posibilidad de cerrar sus ojos, ciérrelo. Hagamos silencio interna y externamente para poder escuchar la voz de Dios que habla el corazón constantemente. Esa voz que San José tenía tan presente en su vida, esa voz de Cristo que constantemente San José hacía silencio para escucharla, esa voz que Dios quiere que escuchemos en este día, una voz que nos llama al amor, al servicio, a la conversión, a la sanación, a la liberación, una voz que habla en nuestro corazón, pero también una voz que quizás muchas veces no escuchamos por tanto ruido externo que tenemos. La palabra de Dios va a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero muchas veces el Señor sí habla, pero el siervo es el que no escucha. O muchas veces por nuestra prepotencia y soberbia, quizás le decimos al Señor: Señor, escucha que tu siervo habla. Pidámosle a Jesús, a San José, a través de esta enseñanza, que Él nos regale esa virtud tan hermosa del silencio. Una virtud que Él la tuvo en grado heroico, una virtud que Él la tuvo de un modo grandísimo, una virtud que estuvo muy presente en toda la vida de San José, porque fue el siervo que escuchó la voz de Dios, y como escuchó la voz de Dios, cumplió la voluntad de Dios, la santa y divina voluntad de Él. Que hoy Él, maestro de silencio, que nuestra Madre Santísima, maestra, discípula, apóstol del silencio, nos enseñen a guardar silencio en el corazón ante este mundo que hablan mil voces en él. Nosotros escuchemos la única voz y la más importante, que es la voz de Cristo, la voz de nuestro Maestro. Le pedimos a Jesús que nos selle con el poder de su sangre preciosa. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros, a San José, a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, a nuestro ángel custodio y a nuestros santos de devoción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Muy bien. Vamos a empezar con esta cita bíblica tan hermosa. El libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 28. Proverbios 17, 28. Quien controla sus palabras domina el saber. Quien mantiene la calma es inteligente. Vuelvo y lo repito. Quien controla sus palabras domina el saber. Quien mantiene la calma es inteligente. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a tocar en esta enseñanza una de las virtudes que tuvo San José. San José tuvo todas las virtudes y todas las que tuvo las tuvo en grado máximo, ¿cierto? Todas las vivió a plenitud, pero vamos a tratar un poquito de profundizar en una de las virtudes más importantes que San José tuvo y por el cual se caracteriza tanto, que es la virtud del silencio. La enseñanza se llama el silencio de San José como escuela de escucha. El silencio de San José como escuela de escucha. Como nos decía el libro de los Proverbios, quien guarda las palabras adquiere la sabiduría. Quien es cauteloso y cuidadoso es inteligente. Es inteligente. Y miren, aquí hay algo muy importante, ¿cierto? Sabemos que San José fue una persona sabia e inteligente. Ambas cosas las tuvo San José. Pero nosotros tenemos que pedirle a Jesús una purificación en estos términos, porque muchas veces pensamos que la inteligencia a la que Cristo nos llama a nosotros es una inteligencia intelectual, llenarme de mucho conocimiento, llenarme de muchas estadísticas, llenarme de muchos datos, de muchas citas bíblicas, llenarme de muchas fechas, llenarme de muchas cosas a la cabeza. Y no, eso no es la inteligencia. Hace parte de la inteligencia, claro que sí, no estoy diciendo que sea mal eso, no. La formación dentro de un camino espiritual, dentro de un llamado de Cristo, es importantísima, ¿cierto? El apóstol Pedro lo va a decir:
Dad razón a todo el que os pida, dad razón al que los pida, ¿cierto? Sobre vuestra fe, sobre nuestra fe. Pero la inteligencia a la que Cristo nos llama es la inteligencia que tuvo San José, es la inteligencia que tuvo Benedicto XVI, que era una inteligencia no tanto terrenal, sino una inteligencia espiritual, una inteligencia espiritual. La persona inteligente es la persona que sabe tomar buenas decisiones en su vida. Esa es la persona inteligente. Y vuelvo y lo repito, no es una decisión de una empresa, de un carro, de una casa, de invertir aquí, de invertir allá. Claro que es bueno tener discernimiento, pero la persona verdaderamente inteligente es la persona que se decide por Cristo, que se decide por el Señor, que se decide por Dios. Nosotros dentro de la iglesia tenemos al gran Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Al que le debemos mucho, fue una mente prodigiosa, pero él supo entender muy bien eso en su vida. Cuando él acaba de escribir la Suma Teológica, él tiene una experiencia del amor de Dios, de lo que es el amor de Dios, y cuando tiene esa experiencia, Santo Tomás de Aquino quedó tan impresionado, quedó tan tocado en su corazón que él iba a quemar todo eso, porque es que él en ese momento se dio cuenta que todo lo que había escrito era basura, al lado de esa experiencia tan hermosa de lo que es el amor de Dios. Pero los hermanos de él no lo dejaron porque sabían el tesoro que había en ello, y sabemos que mucha de la doctrina de nuestra iglesia o muchas de las enseñanzas de la iglesia son sacadas de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Pero él supo entender que era lo verdaderamente inteligente. Y lo más inteligente para él era entregarse a Cristo, era entregarse al Señor. Él tranquilamente se hubiera podido dejar desviar por la inteligencia de la que habla el mundo, ¿cierto? Porque el mundo, la inteligencia de la que el mundo nos va a hablar a nosotros es que no se la deje montar, usted tiene que ser grande, usted tiene que ser poderoso, usted tiene que ser reconocido, usted tiene que alabarlo, tienen que hablar de usted, etcétera, etcétera, etcétera. No, señores. San José fue el hombre más inteligente en esta tierra, después de Jesús y de María, el más inteligente, pero al mismo tiempo el más oculto, el más silencioso, porque su inteligencia era tan pura, con tan recta intención de corazón, tan transparente, que él sabía que la inteligencia que él tenía era para alabar, glorificar y honrar a su Creador, honrar a Dios, honrar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el silencio nos ayuda a nosotros a ser personas inteligentes. Esto es muy importante para empezar con este primer punto. El silencio nos ayuda a nosotros a ser personas inteligentes, pero una inteligencia enfocada en Dios, en lo espiritual, en el cielo. Ustedes recordarán al ya fallecido, que en paz descanse, papa que tuvimos dentro de la iglesia, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Fue un hombre extraordinario, un hombre que podríamos decir que pasó muy desapercibido, un papa que tuvimos dentro de la iglesia que yo creo que aún en este tiempo no sabemos el tesoro de papa que tuvimos, porque Benedicto XVI era una cosa impresionante, increíble, inteligente, como uno no se alcanza a imaginar. Humanamente lo tenían como una de las personas más inteligentes del mundo. Hubiera podido ser un segundo Santo Tomás de Aquino, pero mire lo que hizo el Papa Benedicto XVI, tomó la decisión, la sabia decisión, inspirado por el Espíritu Santo, de retirarse del cargo que tenía de papa. ¿Y de retirarse a qué? No a irse al mundo a que fuera reconocido, a dar conferencias, a visitar, a escribir libros, a hacer una cosa, la otra, que tenía toda la capacidad del mundo para hacerla. Pero ¿qué hizo Benedicto XVI? Se retiró en silencio a orar. ¿Por qué? Porque él entendió en ese momento que lo que más necesitaba la iglesia de él era su oración, era su contemplación, era su soledad, era que hiciera silencio con el Señor, pero no un silencio vacío, porque esto es muy importante también. El silencio de San José, del cual hablamos tanto, sabemos que San José en la palabra de Dios aparece muy poco, 1, 2, 3 citas bíblicas que hay sobre San José, que era el esposo de María, el hijo de, que cuando dicen que Jesús no era el hijo del carpintero, bueno, muy poco, pero San José aparece muy poco, muy poco en las Sagradas Escrituras. Pero sabemos que San José estuvo presente donde tenía que estar presente. Sabemos que San José habló donde tenía que hablar, y era en el corazón de Cristo, en la voluntad de Dios, en la santa y divina voluntad. Era un hombre silencioso, pero no era un silencio vacío, no.
Era un silencio auténtico y lleno del amor de Dios. Y esto es muy importante, el silencio que hizo San José, el silencio que hizo Benedicto XVI, cuando se aparta a orar, cuando renuncia a ser papa y se aparta a orar, es un silencio, vuelvo y lo repito, no vacío, es un silencio lleno de Dios, porque no es un silencio soberbio, prepotente, arrogante, no, es un silencio todo lo contrario, un silencio que lo une mucho más a Cristo, un silencio que lo une mucho más al Señor, un silencio que lo hace una persona muy sabia, muy pero muy sabia. Y cuando nosotros guardamos silencio, no solamente somos inteligentes, sino que también somos personas sabias. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en un alma silenciosa actúa de una manera increíble. Lo vemos en la vida de San José y lo vemos en la vida de la Santísima Virgen María. La Virgen María, ¿qué quería en su vida? No quería bombas y platillos, no quería espectáculos, no quería ser reconocida, no. ¿Cuál era el sueño de la Santísima Virgen María? Ser la esclava de la esclava del Señor. Eso quería ser. Una persona que su vida fuera totalmente para Dios, para el Señor. El Señor vio eso en la Santísima Virgen María, un alma pura, un alma silenciosa, un alma que no buscaba el reconocimiento del mundo. Y el Señor dijo, no, esta mujer es, ella es la que, la que va a ser la madre del Mesías. Y el Señor se fijó en ella desde la eternidad porque sabía el alma tan grande que tenía la Santísima Virgen María. Si hoy en día el Señor a ti se te apareciera y te dijera que iba a ser la madre del Mesías, Dios mío bendito, con esta voluntad tan herida que tenemos, este corazón tan soberbio, quisiéramos que todo el mundo estuviera rendido a nuestros pies, quisiéramos que todo el mundo estuviera ahí tendiéndonos tapetes, pero no. La misión que Dios les encomendó a la Santísima Virgen María, a San José, de ser los custodios del niño Jesús, y especialmente San José, de ser custodio del niño y de su madre, fue una misión. ¿Por qué se la dio a San José? Porque Dios en la vida de San José vio una vida impecable, una vida donde San José no buscaba reconocimiento, no buscaba pleitesía, no buscaba que lo admitieran, no buscaba que le reconocieran, no. Él solamente quería cumplir su papel a cabalidad. Él solamente quería cumplir la voluntad de Dios como Dios quería que la cumpliera. San José, cuando estaba buscando posada del niño, tranquilamente cuando tocaba esas puertas y se las tiraban en la cara, hubiera podido decir, malditos, desgraciados, se van a condenar, ustedes no se imaginan a quién están tirando la puerta en la cara, yo soy el esposo de la Virgen, soy el padre adoptivo del niño Jesús, ustedes no saben lo que están haciendo, se van a condenar, los hubiera podido maldecir, le hubiera podido decir 10.000 cosas malas, pero no. San José, ¿qué hizo? Cumplir la voluntad del Padre. Le tiraban la puerta en la cara, bendito sea Dios. Vayamos otra, se la tiraban, bendito sea Dios. Hasta que, ¿qué? Le tocó allá en una pesebre, en una pesebrera, en medio de animalitos, con paja, a la intemperie, ahí el techo era el cielo entero. Pero ahí San José fue feliz. Ahí San José fue feliz. ¿Por qué? Porque cuando un corazón, cuando el alma va aprendiendo a hacer silencio, el alma se va dando cuenta de que no necesitamos tantas cosas materiales como el mundo nos hace creer que necesitamos. Porque es que muchas veces desgastamos nuestra vida en tantas cosas que son vanas, efímeras, momentáneas. Cuántas veces que tengo que tener este carro, que tengo que tener esta casa, que tengo que hacer una cosa, que tengo que hacer este viaje, que tengo que ir allí, que tengo que ir allá. Y no estoy diciendo que esté malo o trabajar por esto, pero es que muchas veces estamos buscando esas cosas, pero las estamos buscando desordenadamente. Y muchas veces por adquirir esto material, estamos soltando lo espiritual. Y eso no puede ser así. Si a ti en tu vida tienes que preguntarte esto, si tú que me estás escuchando te das cuenta que lo material está ocupando un espacio importante en tu vida y que eso cada día está apartando lo espiritual de tu vida, ojo, cuidado, no. ¿Cómo fue la vida de San José cuando uno se pone a meditarla? Cuando uno empieza a leer escritos de revelaciones privadas que son muchas veces hermosos y uno ve que San José vivía en una casa sencilla, en una casa humilde, pequeñita, vivía ahí, en medio de ¿cuál era el trabajo de San José? De tectón,
era carpintero, era albañil, se ganaba la vida en el diario y no tenía las super comodidades, el super lujo, la super casa, la super vajilla, el super comedor, los super muebles. No. ¿Por qué? Porque cuando un corazón hace silencio, el Espíritu Santo empieza a actuar en ese corazón de una manera hermosa, de una manera muy bella. Y como les decía ahorita, el corazón se va dando cuenta que lo más importante en su vida es el amor de Dios, es el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ese corazón solamente escucha a Dios, solamente escucha al ángel, solamente escucha a María, solamente escucha la voz de Dios que viene del cielo. Y esa voz de Dios, ¿qué le va a decir? Hijo mío, no mires para ningún otro lado, sígueme, sígueme, sígueme. Porque muchas veces en nuestra vida nos entra ese desespero de conseguir cosas materiales. Porque claro, estamos mirando para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Entonces miramos para allá, no, este tiene esto. Miramos para acá, no, este tiene esta. Este hizo este viaje, este adquirió esta casa, este tiene este carro, tiene esta empresa, tiene este negocio. Y claro, el corazón, como está desenfocado de Cristo, va a querer que empezar a llenarse de todo eso, pero desordenadamente, desordenadamente. Pero San José estaba siempre con la mirada fija en Cristo. Él no se detenía a mirar para otro lado, para acá, para allá, no, siempre en el Señor, siempre en el niño y en la madre, en eso. ¿Y qué hizo San José? Dale lo más importante, a Dios, eso. ¿Cuál fue el maestro de Jesús en la vida de él? Como hombre que fue, porque recordemos que Jesús es perfectamente Dios, pero también es perfectamente hombre. Y como perfectamente hombre que fue, ¿cuál fue el maestro de Jesús? San José. Y miren este título tan hermoso y esta gracia tan enorme que tiene San José. Para todos los santos en la iglesia, a excepción de él, Jesús fue el maestro. Pero el maestro de Jesús fue San José. Imagínense. ¿Cómo no acudir a él? ¿Cómo no ir a los pies de San José? ¿Cómo no pedir su auxilio? ¿Cómo no rogarle? ¿Cómo no orarle? ¿Cómo no estar ahí implorándole a San José? Si él fue el maestro del Mesías, él fue el maestro de nuestro Salvador. Todo lo que Jesús de niño tenía que aprender, lo aprendió de San José. Y específicamente esta virtud del silencio. Del silencio. San José trabaja en un silencio hermoso, en eso. ¿Cuántas veces nosotros buscamos protagonismo? ¿Cuántas veces cuando estamos en una comunidad laical queremos que cuando vamos a un retiro nos pongan a servir, donde nos vean, donde todo el mundo se esté fijando en nosotros, que la enseñanza, que la música, que en el comedor, que sirviendo, que una cosa, que la otra? Pero muchas veces detrás de eso hay un deseo de qué, de aparecer, de que seamos vistos. ¿Y eso es por qué? Por las heridas que hay en nuestro corazón. Porque claro, que como tenemos heridas en nuestro corazón y como tenemos vacíos, queremos buscar reconocimiento, queremos buscar aceptación, queremos buscar todo esto. No. Pidámosle esa gracia a San José en esta tarde, en este día de la consagración, que en este día esta virtud del silencio sea tan hermosa y tan fuerte en nosotros, que lo que nos importe sea la voz de Dios, que lo que nos importe sea la voz del cielo, que no estemos atentos a escuchar otras voces. Y otra cosa muy importante aquí, cierto, que podría ser como el segundo punto. Miren, hoy estamos en medio de una sociedad donde la virtud del silencio sí que entra a tener un papel importantísimo en este tiempo. Porque estamos en un tiempo de una herejía que se llama la herejía del activismo, donde se hace mucho, 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 pero se interioriza poco. Se hacen muchos apostolados, se hacen muchas misiones, se hace mucho servicio, se hace mucha actividad, pero se interioriza poco, se interioriza. Miren esto que se lo voy a leer textualmente que decía el Papa Benedicto XVI. Decía lo siguiente, lo decía sobre San José, algo hermoso. El silencio de San José va impregnado de contemplación del misterio de Dios. El silencio de San José va impregnado de contemplación del misterio de Dios. Lo que les decía ahorita, el silencio de San José no fue un silencio vacío. Y el silencio que San José quiere que nosotros hagamos no, tampoco es un silencio vacío. Hacer silencio por hacerlo, no. Es hacer silencio para contemplar de una mejor manera el misterio de Dios, el misterio del Señor. Miren, déjenme decirles, esta herejía del activismo es peligrosísima y es muy sigilosa. Y el demonio nos engaña de una manera que uno no se alcanza a imaginar a través de esta herejía. Porque es que, claro, el demonio es feliz ocupándolo a usted en actividades de cosas de Dios.
Y claro, uno se deja engañar, ¿por qué? No, es que yo estoy cada 8 días en un apostolado, en una misión, en un servicio, en una actividad, y haciendo el rosario, y en la cárcel, en el hospital, en el ancianato, llevándole comidita a las personas de la calle, sirviendo en un retiro, dictando una consagración de X, haciendo muchas cosas, pero no nos damos cuenta que nos sumergimos tanto en ese activismo que nos vamos olvidando de lo más importante, que es la contemplación. La contemplación. El catecismo de la Iglesia Católica, más adelante le regalo el numeral, no lo recuerdo en este momento, pero cuando usted busca el significado de apostolado, el apostolado no solamente se reduce a lo externo. Apostolado, dice el catecismo de la Iglesia Católica, es todo lo que nosotros hacemos en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, también el otro apostolado que es las obras de caridad. Pero muchas veces cuando escuchamos de apostolado nos quedamos con qué. No, es que el apostolado es a un retiro, a una cárcel, aquí, allá. Señores, ojo con eso, ojo con eso. Recordemos ese pasaje bíblico tan hermoso cuando Jesús se encuentra con Marta y María. Marta se puso a servirle, una cosa loable, una cosa buena, no era una cosa inmoral, bien. Pero María se puso que a los pies de Jesús, dos cosas buenas, pero había una más perfecta que la otra. Y la más perfecta era la de ¿quién? La de María. Marta, Marta, te ocupas de tantas cosas, pero no te das cuenta que María ha escogido la mejor parte, que es la de la contemplación, contemplar a Cristo, contemplar el misterio de Dios, contemplar el misterio del Señor. Y el silencio nos da esa gracia. Es muy difícil que usted sea contemplativo mientras está en medio del activismo, mientras está en medio del bullicio. No. ¿Qué tenemos que hacer? Más Eucaristía y más Santísimo. Mi esposa, la enseñanza, una de las enseñanzas que les compartió es que San José, por excelencia, fue un hombre eucarístico y que un devoto de San José, algo que lo representa un devoto, algo que debe iluminar fuertemente en un devoto de San José, es que debe ser un alma eucarística. Miren, San José no quiere que nosotros seamos loquitos haciendo apostolados, misiones para acá y para allá, no. San José quiere que nos ocupemos de lo más importante, que es de la Eucaristía, que es de Jesús. Porque, ¿saben dónde crece más el alma? En la vida de trato con el Señor, en la vida de intimidad con Cristo. Ahí es donde crece más el alma. No es en un apostolado, no. Y no quiero decir aquí, para que me entiendan, no me vayan a interpretar, no quiero decir con esto que ser apostolado, servicio, misión sea malo, no. Siempre que haya posibilidad hay que hacerlo, ¿cierto? Porque hay muchas almas que se están perdiendo por no conocer a Cristo y en lo que podamos tenemos que ayudar. Pero hay algo más grande que eso, y es eso, la contemplación. Yo les podría preguntar, ¿cuántos retiros hizo San José en su vida? ¿Cuántos retiros dirigió? Ni uno. ¿Cuántos retiros dirigió la Santísima Virgen María? Ni uno. Pero son las personas que más almas han salvado en la historia de la humanidad. Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. ¿Y dónde pasó toda su vida? Encerrada en un convento. Ahí. Pero porque es patrona de las misiones, porque hizo la misión más grande. Y fue que la misión de estar unida al Señor, de estar unida a Cristo. Entonces, la santidad, miren este significado de la santidad tan hermoso, espero lo recuerdo bien. Sí, dice así, la santidad no es hacer mucho, no, eso no es la santidad. La santidad es dejar que Dios haga mucho en mi vida. Esa es la santidad y esa fue la vida que hizo San José. San José no hizo mucho externamente, pero sí dejó que Dios hiciera mucho en su alma y en su corazón. Y por eso es el gran San José que hoy conocemos, porque fue un hombre que dejó que su corazón fuera tratado por Dios, por el Señor. Contemplación, vida interior. Santa Teresa, la gran Santa Teresa de Ávila, era el castillo interior, al castillo del alma, la morada interior. Ahí es donde el lugar preferido de nosotros, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué nos ayuda a eso? El silencio. Miren que muchos santos que nosotros tenemos dentro de la Iglesia Católica, muchos de ellos fueron padres del desierto, anacoretas, se retiraron del mundo.
Y hoy en día podrían decir mucho, eso sí fueron cobardes, tanta misión y apostolado que hay, y cómo se van a ir a encerrar en una cueva. No, señores, se fueron para allá porque es que lo más importante para ellos era la vida con Cristo. Y ellos sabían y entendieron que estando allá orando, siéndole fiel al Señor, podían salvar más almas que si estuvieran en un apostolado cada rato. Y para allá se fueron. Para allá, muchos anacoretas, muchos santos de la iglesia, para allá se fueron, allá, en silencio, a orar, a estar en contemplación, a estar con el Señor, y hoy en día fueron santos. Entonces, lo que más nos va a santificar, muchachos, hijos, es el silencio, y ese silencio tiene que desembocar ¿en qué? En la vida de unión con el Señor. Y un tercer punto, para ir terminando, muy, pero muy importante. Escuchemos la voz de Dios en este tiempo donde hay tanta bulla en el mundo. Miren, ¿saben por qué hay tanta confusión hoy? Porque la hay. El nivel de confusión que hay hoy en día en la sociedad es una cosa impresionante. Que eso está llevando a mucha gente a estar deprimida, a estar triste, a buscar un psicólogo, que son buenos, no son malos, son un instrumento del Señor muy hermoso, pero esa confusión está llevando a la gente a una desesperación grandísima. ¿Y por qué esta confusión? Porque nos mantenemos escuchando al Reymundo y todo el mundo. Entonces este predicador dijo esto, este obispo dijo esto, este sacerdote dijo esto, esta persona dijo esto, que el fin de los tiempos, que el anticristo, que viene una cosa, que viene la otra, una purificación, etcétera, y nos mantenemos escuchando eso, y claro, vamos para acá, allá, para allá, aquí para allá, de aquí para allá, y no estamos escuchando lo más importante, que es al Señor a través de ¿qué? De su palabra. Muchachos, yo los invito a este día, escuchemos más la palabra de Dios. San José hizo eso, escuchó la palabra de Dios que venía de lo alto, él la escuchó, y por eso es que siempre hizo las cosas bien, y por eso es que el Espíritu Santo actuó tan plenamente en él. Yo los invito a eso, a que como San José escuchemos más, porque el silencio de San José es una escuela de escucha, es una escuela de escucha, y tenemos que escuchar, pero no al uno y al otro, no al predicador y al padre que tiene tantos seguidores en YouTube, y al laico que tiene tantos seguidores en YouTube, y a este youtuber, a este TikTok. No, tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque esta palabra es lo que nos da la certeza. Tenemos que escuchar el catecismo de la Iglesia Católica, leerlo, escucharlo, lo que Dios nos habla a través de eso. Escuchamos la palabra de Dios y vamos a la fija. Vamos a la fija, porque Dios nos va a dar tranquilidad y paz en el corazón, y Dios nos va a decir qué hacer en los momentos de confusión y en los momentos difíciles. Pero muchachos, tenemos que escucharlo más. Dejemos un poco de escuchar tanta gente en YouTube, tanta gente, que no es malo, no, está bien, es válido. Pero tenemos que escuchar lo más importante, que es la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Usted escucha la palabra de Dios y usted va a la fija. El predicador que escuchamos en YouTube muchas veces, corremos el peligro de que un día de esto se equivoque y nos lleve por un mal camino. Pero cuando usted lee el Evangelio, cuando usted lee el Catecismo, cuando lo escucha, usted sabe que va a la fija, porque la palabra de Dios es espada tajante y es verdad, es la verdad, ahí. Y si usted escucha la verdad, va a ir por el camino de la verdad. San José hoy está en el cielo porque siempre escuchó la verdad, que es Cristo. Pidámosle a Él que nos regale esa gracia en nuestra alma y en nuestro corazón de primero guardar silencio, de ser almas contemplativas, y que esas almas contemplativas sean almas que escuchen la voz del cielo, la voz de Dios, que constantemente está hablando al corazón. Y termino con esto. San Agustín de Hipona decía algo muy bonito: temo, Señor, temo en mi vida que tú pases delante de mí y no me dé cuenta cuando pasaste. Y tenemos que tener ese miedo de que Jesús pase delante de nosotros y no nos demos cuenta cuando Él pase. Un alma silenciosa siempre va a tener un detector, por decirlo así, una sensibilidad espiritual grandísima para saber cuándo Dios está pasando por su vida. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe y nuestro buen Padre San José nos ayude a guardar mucho silencio, externo, que es importante, pero también interno. Una última cosita que se me vino ahora en la mente. Miren, les recomiendo mucho los ejercicios ignacianos de San Ignacio de Loyola. Estos ejercicios que han hecho tanto bien en la Iglesia Católica y a tantas almas. Ojalá se den la oportunidad de hacerlos. Los que son de aquí de Colombia y de esta parte de Antioquia,
si de pronto han escuchado de un monasterio que se llama la Ave María, ahí, vía San Vicente Antioquia, ahí está el monasterio. Ellos hacen durante todo el año varias veces ejercicios ignacianos. Ahí en Instagram no pueden conseguir la página de ellos. Hijos e hijas del Pía, ahí hacen, y son retiros ignacianos puros, originales como él los dejó, porque es que tristemente hoy en día los han contaminado mucho. Entonces hagan estos ejercicios, pero busquen que sean de buena fuente, sacerdotes fieles a los ejercicios ignacianos como los instituyó San Ignacio de Loyola, y también fieles a la Iglesia Católica. Pero estos ejercicios son un tesoro, porque son de silencio, 4, 5 días, 8 días, pero total silencio, no se dice ni una palabra. Y usted eso, ¿le va a qué? Le va a hacer una vida unida al Señor, a Cristo. Ahora sí, Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José ruega por nosotros.